Dada la cultura que nosotros tenemos, al menos aquí en Guatemala y todos los países aquí en Latinoamérica, es muy común solamente pensar de que la iglesia es, eh, es ese edificio donde se reúnen a cantar y a orar y a predicar la palabra de Dios. Mas conforme leemos las escrituras, conocemos de que la iglesia no es algo en sí material. La iglesia es el conjunto de personas que creen en Cristo Jesús, que obedecen a Cristo Jesús, que le siguen. Leyendo los evangelios y recientemente estudiando el Sermón del Monte de Cristo Jesús, podíamos notar de que en ese sermón Jesús nunca utilizó la palabra iglesia como para decir de que ese mensaje va dirigido exclusivamente a los cristianos. Y la primera vez que aparece la palabra iglesia se encuentra en Mateo 16, verso 18 exactamente. La segunda ocasión en que podemos nosotros leer la palabra iglesia en la traducción común que nosotros tenemos de la Biblia se encuentra en Mateo 18-17 y son solo estas dos veces que se menciona en los evangelios y únicamente en el evangelio según Mateo. Mateo capítulo 18, el contexto donde se encuentra esa segunda mención de las Sagradas Escrituras, habla acerca del perdón y la oración. Pero ahora vamos a leer su contexto para seguir analizando lo que la iglesia es. Y el verso 15 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está la segunda mención de la palabra iglesia. Bien, la palabra iglesia es traducida del griego eclesia o eclesía. Su significado simplemente es asamblea o congregación. La iglesia de Cristo, en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, es la comunidad de todos los creyentes y discípulos de Cristo Jesús que han sido unidos por el lazo de la fe y la acción regeneradora del Espíritu Santo a Cristo Jesús, a Jesucristo. Esta comunidad espiritual es el cuerpo representativo del Señor, del que se llega a ser miembro por el bautismo del Espíritu y arrepentimiento genuino. La Iglesia es universal, por cuanto todos los hijos de Dios de todos los países y todas las épocas forman parte de ella. Asimismo, es también local, pues se halla en la tierra manifestada por medio de miembros vivos y activos de cada aldea o ciudad, para que el mundo pueda ver su amor fraternal, sus buenas obras y comprender su fiel testimonio del Señor Jesucristo. En esta tierra, la iglesia es aún imperfecta, incompleta, pues aún faltan muchas personas que puedan agregarse a ella. Y es menospreciada. No es del mundo y marcha, así como el Señor Jesús, por el camino de la cruz. Es el camino angosto de justicia, de paz y de santidad. Su tarea es dar testimonio de Jesucristo y predicar el Evangelio del Reino, así como Cristo Jesús lo hizo.
Así entonces, iglesia, iglesia no es ese edificio, no es el lugar en donde se reúnen los cristianos a sus actividades. Iglesia es el conjunto de cristianos. Y se dice cristiano todo aquel que ha decidido seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Así que en este contexto, Jesucristo está enseñando a sus seguidores, a sus discípulos, que traten de llevar una vida de armonía con cada uno de sus hermanos, cada uno de los miembros de las comunidades. Y si en algún dado caso, pues no se puede dar fácilmente una reconciliación o una instrucción a alguien, que se le pueda dar un consejo o, o que se le pueda reprender por alguna falla, el orden, hablar primeramente con él, luego con dos o tres testigos y por último con la iglesia, o sea, la congregación, la asamblea de todos los creyentes para, para hacer entrar en razón tal vez al hermano que pueda estar en pecado y así pues poder decir de que ese hermano sigue estando en el camino correcto. Tenedle por publicano o gentil, dice al final Jesús, para una persona que no quiere escuchar el consejo, no quiere ser reconciliado con su hermano o con su hermana. Recordemos que un gentil en el tiempo bíblico era una persona que no tenía ningún tipo de pacto, ningún tipo de comunión o relación con Dios. Así, al perder la comunión entre hermanos, al ya no tener paz entre hermanos, también se pierde la comunión con Dios. Al perder la comunión con Dios, se rompe el pacto, se rompe la alianza. Y al romperse el pacto o alianza que tenemos con Dios y con los hermanos, pasamos a ser gentiles. Ese es ese es el significado que tenemos en este contexto. Y Jesús, pues, menciona aquí a la iglesia como el conjunto de hombres y mujeres que deben de hacer asamblea, de ser convocados y reunidos para tratar de aconsejar y de rescatar el alma de cualquier hermano que pueda estar en pecado. Continuando con la lectura, el verso 18 dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La misma promesa que se menciona en Mateo 16:19, no haciendo mención acerca del atar o desatar en favor de la prosperidad, sino que se menciona el atar y el desatar en favor de que se mantenga la comunión con los hermanos, que se mantenga la alianza entre hermanos y que la iglesia mantenga su comunión con el Espíritu, mantenga su alianza con Dios. Ese es el propósito acerca de la autoridad para atar y desatar. En el verso 19 se nos dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así, podemos entender de que para poder nosotros tener con más certeza una respuesta de parte de Dios, para poder tener éxito en lo que nosotros estamos buscando como iglesia, la iglesia debe de estar unida, tiene que estar de acuerdo, tiene que tener comunión. Y al haber comunión entre la iglesia, hay comunión de los unos con los otros, con Dios. Así mantenemos este nuevo pacto los unos con los otros.